Buenos días, querida familia. La paz de Jesucristo sea en este tiempo de Adviento con todos y todas. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya es el primer domingo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo donde preparamos el camino para recibir a nuestro Salvador. Estas 4 semanas previos al día de Navidad son semanas importantes para nosotros los creyentes, como este tiempo de espera, este tiempo de búsqueda, este tiempo de cercanía, y también el tiempo del cumplimiento de la promesa del Señor. Así que bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es el pastor Richard Rojas, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo, y este es nuestro tiempo de reflexión en nuestra escuela bíblica online en los domingos en la mañana, previo a nuestro culto de adoración. Y también me acompaña mi hermano Freddy Reyes Horto, maestro de escuela bíblica, a quien en los próximos segundos me acompañará por aquí en la pantalla. Buenos días, Freddy, Dios te bendiga. Buenos días y bendiciones del Señor a todos los que nos están escuchando, hermano Richard. Nos sentimos alegres con este nuevo periodo, el periodo de espera, de expectativa de la llegada y la encarnación. Ya encarnado el Señor, irrumpiendo en la historia humana, ¿verdad? Aparte eh, del cambio en nuestro clima, ¿verdad? Que es algo especial. Por lo menos lo disfrutamos, ¿verdad? El friito, como dicen, y la brisa fresca, es como que acompaña también, ¿verdad? Ese sentido de bienestar, a pesar de todo lo que nos ocurre, pues nos alegramos por eso. Y entonces es tiempo de compartir, como todo el tiempo, pero de resaltar esa actitud y ese modo de vivir que debe existir en el mundo, ¿no? Vamos a hacer una oración para comenzar nuestra actividad. Señor, te adoramos y te bendecimos por este día que nos has dado, por esta nueva época, Señor, que vivimos en el calendario litúrgico, conocido como la época de Adviento. Permite, Señor, que en ella podamos mantener, Señor, los cuidados los unos con los otros, y que también, Señor, las expresiones de amor, de gratitud, Señor, sean continuas, sean, Señor, sanadoras, sean, Señor, de vinculación, de hermandad, de buena voluntad, Señor, como dice tú en tu palabra. Gracias, Padre, y te presentamos, Señor, en esta mañana nuestra actividad de la reflexión en tu palabra, Señor, para que nos guíes y nos permita, Señor, tener un momento de solaz, Señor, de esperanza, de convicción, Señor, encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos contigo y encontrarnos, Señor, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, la reflexión de hoy se titula La vida nueva en Cristo. Y la lectura está en Romanos 6, del 3 al 8, distinto a otros textos, pues este es bastante corto, ¿verdad? Son creo que son 4 versos, ¿verdad? De 3 a 3, 4, 6 versos.
Así que esto no hay un evento fundamental en el cristianismo que es la resurrección del Señor. Sin la resurrección de Jesús, pues no hay cristianismo. Pues, se convierte en una filosofía más, pero no es la esencia del cristianismo. Así que nos recordamos de los distintos textos que nos hablan de la resurrección en Juan, Lucas, Mateo y Marcos, y en ellos tres nos hablan de la resurrección. Una resurrección que sabemos que nadie vio a Jesús resucitar como tal. Pues, eso me parece un símil a como cuando nace cuando una semilla que empieza a brotar ¿cómo se llama? La vida, ¿verdad? El árbol o la mata o lo que va a surgir de esa semilla, pues yo no sé cuánto la han visto hacer. Yo nunca la he visto. De momento vemos que la hojita salió, que brotó algo. Pues está así similar es esto. Nadie vio a Jesús, pero sí a través de las apariciones, ¿verdad? Como aparece esa hoja o ese renuevo de las apariciones y el testimonio de la gente que se nos ha legado, y luego nuestras experiencias personales con el Señor, pues son las que dan la fuerza, la base sobre este evento tan importante como es la resurrección. Y ahí hay un personaje, si vemos los evangelios, sin duda todos tienen como elemento común, hay unas diferencias en los relatos, pero hay unas constantes, y es de María Magdalena. Y hay una particularidad también en esos relatos, que en el caso de Juan, pues nos habla de una particularidad donde María lloraba. Eso es lo que nos dice aquella mañana en que fue María, otros dicen varias mujeres, pero iba María Magdalena, a la tumba donde le habían puesto, y encontró que la piedra que cubría la entrada al sepulcro estaba movida. Así que recordamos esa experiencia de María de Magdala, la mujer que fue liberada, que fue sanada por el Señor, y que ella también acompañaba a los discípulos, por tanto era discípula, y más que era discípula, era apóstola, era apóstol también. Hay unos que dicen que no, no. Bueno, el punto era que hacía lo mismo que los hombres. Estaba ahí con todo, o escuchó al maestro hablar, ¿no? sobre sus enseñanzas, sus ejemplos. Así que en ese encuentro de María con el resucitado, en el momento en que su corazón entristecido estaba, buscaba a Jesús entre los muertos. O sea, ella iba a buscar, su expectativa era buscar una persona que había muerto, que ella lo había visto, y que lo había visto, que lo habían sepultado. ¿Dónde lo habían sepultado? Fue ahí a buscarlo, y buscaba encontrar a un cuerpo muerto. Aquel primer día de la semana, muy temprano, mientras el relato de Juan dice que aún estaba oscuro,
luego de haber visto la piedra, como les decía, rodada. Veamos que María estaba experimentando en esos momentos, eso que estaba experimentando en esos momentos no se conformaba a la expectativa que tenía María. Porque primero se encuentra una piedra removida. Ella se había, la última vez que la había visto era que habían cubierto la entrada del sepulcro con una piedra bastante pesada. Eso que los sentidos de María captaban, rompían su humana esperanza. O sea, hay un contraste entre lo que yo estoy viendo, entre lo que tengo en mi mente, en mi expectativa, y en lo que yo quiero y en lo que estoy viendo. Mis sentidos ven otra cosa. En un sepulcro abierto, en lugar de un sepulcro cerrado. Esperaba encontrar un cuerpo muerto de Jesús y no lo encontró, no lo encontró, esa fue su experiencia. Eso rompió su esperanza, ¿verdad? Ese es un choque entonces entre lo que estamos viendo y lo que nosotros esperamos. Se habían movido, había algún motivo para llorar. No sé si había un motivo para llorar porque en el corazón de la gente, pues hay una gente que llora y otros que no lloran. Pero en este caso, María lloraba. El lazo de una unión se había roto. Así que ahí el romper a una unión, pues sí, causa dolor. Era una pérdida en su vida, una separación que humanamente era imposible evitar. A mí me gusta poner esta frase porque ahí vienen las cuestiones de los imposibles del ser humano, ¿verdad? Donde sabemos que tenemos un montón de limitaciones y una de las limitaciones es evitar la muerte, la nuestra como la de cualquiera otro. Era una pérdida en su vida, una separación humanamente imposible de evitar. Eso quiero subrayarlo. La razón del llanto de una expresión emotiva profunda era su amor por Jesús, su maestro, quien le había transformado su vida, la había sanado, la había libertado. Así que sí sabemos que hay unos motivos por los cuales María sentía ese dolor y esa emoción que le producía llanto. Pero ya hemos establecido que es imposible, que lo que es imposible para los humanos, para Dios es posible, porque aquí nos enfrentamos que había una promesa del Mesías que era honrada por el que prometió, y ese que prometió es fiel a su promesa, a su palabra. No sé si hasta ahora tenemos algún comentario, hermano Richard, porque el comentario no, sino que vamos a leer, sino que vamos a leer. Sí. Esa era una Sí, introducción antes de la lectura. correcto, correcto. Hoy estamos estudiando el tema de la nueva vida en Cristo y hablar de la resurrección se hace necesario, ¿verdad? Porque no podemos hablar de una nueva vida en Cristo si no hablamos de la resurrección de Jesucristo, que es el fundamento de la vida nueva, ¿verdad? La vida nueva es lo que Jesús en su ministerio prometió. Él prometió y dijo, ¿verdad? Que él era el camino, la verdad y la vida. Y esta vida que Jesús nos ofrece es una vida distinta. No sé si quieres que leamos el texto de Romanos capítulo 6. Sí, esa es la que vamos a leer. Perfecto, pues, lo vamos a compartir por aquí con los hermanos y hermanas. Voy a tratar de proyectarlo en nuestra pantalla para que aquellos que tengan tabletas o sus computadoras o sus teléfonos tengan el privilegio de poder
Amén. Bien, lo que sí podemos ver también en lo que estamos estudiando hoy, todos los conceptos que hemos estado mencionando a través de los últimos estudios son importantes, porque todo conlleva la integridad de lo que significa la salvación, por ejemplo, la palabra salvación. Aquí está en juego también el concepto de la gracia. El concepto de que somos salvos por la gracia. Y eso se subraya en un momento histórico de la iglesia, donde llega un momento donde el materialismo y el esfuerzo humano y, y- y una serie de cosas que no exaltaban a Dios y prácticamente se saca a Dios de esta verdad, ¿no? Pues eso, como salvos por la fe, por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, eso tiene, lo oímos hoy y tiene un impacto, pero en aquel momento el impacto era extraordinario, de manera que ya venía gestando un malestar que se traduce al final ya había habido unos rompimientos en la misma iglesia católica, donde, eh, y digo católica en aquel momento, donde todos estaban todavía ahí, no es que habían protestantes y católicos en aquel momento, era la iglesia. El papado había mudado a Aviñón, a Francia, y ahí estuvo por un tiempo. Luego regresa, y en el contexto regresa luego a Roma, ese contexto en que está la época del Renacimiento, donde la iglesia se empieza a desentender y entrar en sintonía con ese momento de renacimiento donde le interesan nada más las obras y las cuestiones que se estaban dando en ese tiempo, ¿no? Así que se empiezan a cobrar también, a poner cargas sobre el pueblo, cargas económicas, y eso va rompiendo esto. Entonces, pero eso lo ponemos en perspectiva de lo que es la gracia. Luego sabemos también que nuestra vida que nuestras acciones, nuestra vida es práctica, nos lleva a obrar, pero ya ese obrar está basado en una nueva vida, que es lo que vamos a hablar hoy. Creo que en ese contexto es que hablamos de gracia y ellos nos tratan de alguna manera de no darle el valor, o darle el valor y poner la perspectiva incorrecta de lo que es la gracia, como que es un perdón que luego se vuelve a los mismos vicios de antes, de volver al tiempo y volver a ser perdonado sin haber ningún tipo de cambio en la vida del ser humano. Y eso no hacia eso no es que nos lleva el Señor, sino que esa gracia, esa salvación nos lleva a una vida nueva, que es lo que estamos estudiando hoy. Así que hay una fuerza, hay esa gracia, esa salvación nos fuerza, ¿verdad? Nos fuerza, nos lleva, nos obliga, moralmente, espiritualmente, a ver a que ocurra en nuestras vidas un cambio. Y eso es lo que nos habla los versos que hemos estudiado. Nos habla de una vida de esclavitud, que es una de las metáforas que utiliza Pablo en forma
pedagógica, darnos a entender qué es esa liberación, ¿verdad? Para hablar de libertad, pues se pone esa figura que es el esclavo, para entonces darle el sentido de lo que es de lo que es la vida en Cristo. El otro concepto que se utiliza es se trae aquí a darle un sentido también a un sacramento. Y sacramento es la gracia, es manifestación, es un signo de la gracia de Dios, es el bautismo. Y aquí se utiliza el bautismo para darle el verdadero sentido. El bautismo no es, no tiene su valor en el rito como tal, o como un acto social. Tal vez y ahora me recuerdo en la sociedad en que yo viví, y no debe ser distinta a la que han vivido los que nos están escuchando, y es que pues todo este tipo de cosas de las bodas, bodas no sacramentos, pero la voy a poner como cosa que se ocurría. Las bodas, los bautismos, y otros, es uno de ellos, ¿verdad? Lo que quiero traer es que ese tipo de actividad muchas veces tenía más bien un destaque social. Ese no es el valor del bautismo. El bautismo es el que vamos a tratar de estar hablando hoy, el significado que tiene. No sé si tenemos algún comentario, hermano Richard. Sí, y saludos a todos los que se han añadido en el espacio de tiempo que hemos comenzado en nuestra escuela bíblica. Saludos a todos y saludos a los que se han añadido. Desde acá seguimos conversando sobre este importante tema que es un fundamento de la vida cristiana, ¿no? Nosotros hablamos de la vida cristiana como una vida transformada. Hablamos de la vida cristiana como una vida donde lo natural, donde lo ordinario, donde lo que es la vida que podría ser una vida sin sentido, una vida donde, como decía aquella intérprete, canto solo por cantar, y hay personas que existen pero no viven esa vida, o viven pero no existen, ¿verdad? Porque no encuentran el verdadero significado de lo que es responder a la pregunta: ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y esa respuesta la hallamos en conexión con que somos criaturas que respondemos a un creador. Y ese hilo conductor de la vida recibida como un don de parte del creador es la que el apóstol Pablo trata de enhebrar o entretejer con nuestra propia vida y con los hermanos en Roma, para que ellos puedan de algún modo entender que la vida no es solo, ¿verdad?, un espacio de tiempo en el cual vivimos, vinimos a comer, vinimos a dormir, vinimos a aprender, sino que hay unas manifestaciones de Dios en la vida. Una de ellas, ¿verdad?, su Hijo Jesucristo, y a través de Cristo lo que la Iglesia intenta de ayudarnos a entender, entre ellas a través de los sacramentos. La Iglesia Católica Romana todavía conserva 5 sacramentos, ¿verdad? Y lo que el hermano Freddy decía claramente, y estos sacramentos, pues, lo que significa es que estas prácticas o estas celebraciones se suben de lo ordinario a una categoría mayor, donde adquieren una importancia, una relevancia pues religiosa, teológica, de la fe. En el protestantismo, el siglo XVI, ¿verdad?,
se sacan, entre ellas, por ejemplo, el matrimonio de ser un sacramento, porque los reformadores entendieron que, ¿verdad?, que el matrimonio no es un sacramento como al nivel de la Santa Cena o el bautismo, sino que son prácticas importantes, y porque obviamente había una gran diferencia entre los sacerdotes que no se casaban y los reformadores que luego se casaron, porque ellos entendían que en el sacerdocio, ¿verdad?, lo que era el ministerio pastoral, los sacerdotes y los ministros debían casarse. Así que había unas diferencias entre ellas, y como dice muy bien el hermano Freddy, muchas de estas terminaron siendo fiestas, celebraciones, pero perdieron el verdadero significado. ¿Cuál es el verdadero significado de estos ritos, ¿verdad?, de estas celebraciones, de estos sacramentos? Bueno, una de ellas tiene que ver con que la vida de Jesucristo se ve representada a través de los símbolos en estos elementos. Uno de ellos es el bautismo, y el bautismo es importante porque, como decimos, a través de él nos unimos a la iglesia. Es un rito de iniciación, de entrada a la iglesia, pero a la misma vez se está ejemplificando, se está dramatizando lo que significa el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, ya sea un infante, ya sea un adulto, estamos anunciando que esta persona que es bautizada con aguas, acuérdese que lo importante aquí es el elemento del agua, no si se hace en una playa, no si se hace en una piscina, no si se hace con poca o mucha agua. Esto no tiene ninguna relevancia al momento, ¿verdad?, de celebrar el rito. Lo que sí es importante es que se acuerden las palabras de Jesús, se acuerden que ese es un momento importante donde en Cristo somos sepultados para luego resucitar en él. Y hay una vinculación entonces entre nuestra vida y la vida de Jesucristo, del mismo modo que en el Antiguo Testamento había una vinculación entre los niños nacidos y el pacto a través de la circuncisión. Bien. Quiero traer aquí el tema del cambio, ¿verdad?, en las vidas. En el lenguaje cotidiano y bastante utilizado a través de los tiempos, y escuchamos una división social entre liberales y conservadores. Eso es lo que está en todo a través de la historia, ¿verdad?, hablando en términos sociales y políticos, liberales y conservadores. Es decir, que los primeros, ¿verdad?, los liberales promueven el cambio, y los segundos promueven mantener la situación como está. Son dos polos que en la práctica ninguna de las dos se justifica su validez absoluta. Son parcialmente correctos. Tienen que haber cambios, pero también se deben de conservar unas cosas que son correctas, unos elementos esenciales, de manera que tiene que buscar el punto medio, como diría Aristóteles, el filósofo. Ese balance y esa armonía, pues hay que buscarla. Lo que puedo decir es que las transformaciones son necesarias, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Y también puedo decir que existen las cosas que no se deben cambiar. Es decir, es necesario buscar el balance promovido por la sensatez y la prudencia. Hemos visto en las reflexiones anteriores, ¿verdad?, que la justificación por la fe tiene muchos beneficios. O sea, ya hemos estado viendo cuáles son los beneficios de la justificación por la fe, y nos coloca en una posición de cambiar radicalmente nuestras posibilidades. Fíjense lo importante de esto. Lo que hace el Señor en nuestras vidas es cambiar radicalmente nuestro potencial para poder continuar en nuestra vida. Nuestras posibilidades se amplían. El bautismo es uno de los signos de la gracia, es decir, un sacramento administrado por
en y para la iglesia, que es lo que acabamos de hablar. Por la iglesia, en la iglesia y para la iglesia. El significado del bautismo es amplio y fundamental y está vinculado a la muerte y la resurrección de Jesús. Y el creyente en él es un morir y un nacer de nuevo. No se detiene el tiempo al momento del perdón de Dios por su gracia, pues la vida continúa y la opción de continuar pecando para que la gracia sobreabunde. Este no es el propósito de Dios. Todo lo contrario, el bautismo significa morir al pecado y juntamente con Jesús y a la vez, juntamente con Jesús y a la vez resucitar con Él en una nueva vida marcada por una transformación trascendental, operada continuamente por la comunión con Dios en el Espíritu Santo, el Paracleto. Veamos que este sacramento tiene el agua como agente de purificación, de lavamiento, de limpieza. De la manera que podemos entender este acto es que en el ser humano no existe un propósito ulterior, puesto que de existir este propósito constituye un engaño a sí mismo. Es decir, yo no puedo pensar de que yo vengo, acepto al Señor, como dice, la muerte de Cristo para estar limpio, pero después sigo pecando. Ahí ese no es ese no es el nombre del juego. Que me perdonen para yo seguir pecando. Porque entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, porque el juego lo que conlleva es un acto de sinceridad íntimo, que no hay nada ulterior, que no hay nada que después yo pienso hacer y decir yo coger de bobo a alguien. Ese no es el juego. En ese caso, el juego sería un autoengaño, un engañarse a sí mismo. O sea que el asunto de la gracia no es una cosa banal, es una cosa fundamentalmente seria. Ahí es donde está, ahí es donde podemos entender el verdadero sentido y significado de la gracia. Pablo utiliza la metáfora, como decía, la metáfora del esclavo, diciendo que en la vieja vida éramos esclavos del pecado. Una vida de servir a unos valores y estilos de la vida, del ambiente, ¿verdad? Que no han pasado por un análisis, por un juicio, por unos criterios, porque nacimos en medio de ese ambiente, un ambiente de prejuicio, un ambiente social, político, económico, emocional, laboral, medioambiental, de prejuicios e incluso de un ambiente familiar que también debe de transformarse. Todo esto que le he hablado tiene que estar sujeto a la transformación una vez tenemos nuestro encuentro y la implicación de lo que es la vida nueva en Cristo. La esclavitud implica la pérdida de la libertad y obtener los mandatos y obedecer los mandatos de otras personas que son los amos y toman las decisiones por el esclavo o por la esclava. Este tipo de vida mantiene un distanciamiento del ser humano de Dios, el Creador. En la nueva vida nos convertimos en instrumentos en olor agradable a Dios, a una vida de amistad íntima, sincera con nuestro Dios y Creador, con nuestros semejantes, en una relación de paz y armonía, de manera que la gracia de Dios da paso a la nueva vida,
abundante, edificante y con propósito divino. No sé si tenemos hasta ahí algún comentario, hermano Richard. Ese fue casi tipo editorial, ¿sabes? Sí, muy importante. A mí me gusta cuando reúno a las personas, en este caso a veces las familias que desean o tienen la intención de celebrar el sacramento bautismal con su hijo, hija o ser querido, ¿verdad? Hacer un ejercicio de recuerdo. Y a veces es interesante preguntarle a los participantes. En este caso, a veces están los padres, están los padrinos, y uno les pregunta a ellos si ellos se acuerdan de su bautismo. Y el asunto es que muchos de ellos bautizados, ¿verdad?, en su infancia o en su niñez no tienen mucho recuerdo acerca de eso. Y yo les digo, bueno, es cierto, pero hay fotos, hay evidencia y todos dicen, sí, yo tengo la clásica foto vestida de blanco o vestido de blanco en una iglesia, etcétera, etcétera. Y yo les hago otra pregunta, ¿ustedes entienden qué significa o qué significó ese acto de dedicación de la vida a través del bautismo de parte de sus padres o sus seres queridos? Y muchos de ellos, ¿verdad? Pues ahí pierden el sentido, pierden obviamente la noción de que eso se celebró, pero hay una desconexión entre ese rito y lo que significa entender haber sido dedicado al Señor, haber sido entregado al Señor, haber sido injertado, que es una de las palabras que el apóstol Pablo utiliza. En estos días yo estoy sembrando el famoso palito de aguacate y estaba viendo cómo los agricultores hacen injertos. Y una de las formas es que se corta el tallo principal de la planta donde uno va a hacer el injerto y se trae de otra planta un pedazo de un tallo de esa planta donde se sabe que ya ha dado frutos. Y lo que hace ese proceso es que acelera el proceso de que esa planta, o se asegura de que en efecto, cuando esas dos plantas se unen, que antes no estaban unidas, se les hace una especie de cortes para que una se solape y se unen, y al cabo de unos 2 meses, esas dos ramas de distintos árboles se convierten en una. Hay una especie de injerto y ya se crean los canales vasculares para que los nutrientes de la planta principal alimente la nueva rama que fue injertada o añadida posteriormente. Yo creo que de algún modo nosotros tenemos que entender que tengamos recuerdos o no acerca de nuestro bautismo. Lo importante es que en ese momento, cuando haya sido, fuimos injertados en la iglesia, fuimos injertados en la persona de Cristo Jesús. Y desde entonces formamos parte, somos parte de la comunidad de fe, somos parte de la eclesía, de la asamblea. Por lo tanto, tú y yo, aunque no tengamos recuerdos del evento, tenemos que descansar en el hecho de que a Dios no se le ha olvidado la promesa de dedicación de los padres a la vida o de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros por eso bautizamos niños y bautizamos niñas. Hay tradiciones cristianas donde dicen que para uno ser bautizado o bautizada tiene que tener conciencia, por el asunto de que si no tienes conciencia, si no tienes un recuerdo, pues entonces eso no es efectivo. Y la realidad es que no es así. No se trata de que nosotros nos acordemos, de que nosotros tengamos una noción de esto, sino que con el tiempo, ¿verdad?, Dios va cumpliendo su parte del pacto y lo vemos en nuestras vidas aun cuando no tengamos un recuerdo. El recuerdo importante aquí es el recuerdo del Señor que escucha, que recibe, que acepta la vida. Nuestras vidas
a cambio de su obrar en nuestros corazones. Bien, veamos entonces que de lo que hemos estado hablando, hermano Richard, y algunas cosas que he podido estarles diciendo, el verso 3 nos dice, en forma de pregunta, ¿no saben ustedes, dice el apóstol a los romanos y a nosotros hoy, que ustedes, al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también a su muerte? O sea, le está diciendo, mire, el significado del bautismo es que hay un vínculo de Cristo y en este caso con su muerte. Y esto está asociado al propósito de Dios, ¿verdad? Hay un vínculo, hay una relación directa de ese bautismo. Ese símbolo implica una conexión con la muerte. Y inteligente la línea que se lleva ahí, ¿verdad? Una línea interesante. O sea, no es como yo sigo viviendo, es que primero es que moriste, esa es la primera, moriste con Cristo por el bautismo, y recalca entonces de nuevo, en efecto fuimos también sepultados, ese es lo otro, moriste y fuiste sepultado con Cristo. Por tanto, dice, si Cristo venció la muerte, resucitado por el glorioso poder del Padre, es preciso también que nosotros emprendamos una vida nueva. Bueno, parece que la conexión de nuestro hermano Freddy cayó. Sí, y él lo que estaba tratando de... Vamos a esperar a ver si en algún momento Freddy se vuelve a añadir a nuestra experiencia. Pero la línea de pensamiento, ¿verdad?, que él estaba tratando de plantear es que en el bautismo morimos. Y usted sabe, y yo sé que el apóstol Pablo en más de una ocasión utilizan la expresión de la muerte espiritual, ¿verdad? O de morir a nosotros mismos como una forma de renacer, como una forma de tener un nuevo comienzo en la persona de Cristo Jesús. Por eso lo hace en forma de pregunta. Así que vamos a añadir aquí a Freddy nuevamente. Freddy, ¿estás aquí con nosotros? Sí. Pues les estaba diciendo que ese vínculo de la muerte que nos habla el apóstol, a la misma vez nos dice también que fuimos sepultados con Jesús, ¿verdad? El ser sepultado implica ya ese acto cuando alguien muere, es sepultado, es que ya, pues, ya no hay una conexión con ese ser humano que murió, que vivió con nosotros, incluso físicamente se ha desconectado. Fuimos sepultados. Es interesante la línea que nos lleva el apóstol a través de este escrito. A fin de, dice, el bautismo, en efecto, nosotros fuimos sepultados a fin de participar de su muerte. O sea, que participar en la muerte, en la cruz, también participamos en el proceso de ser sepultados. Y por tanto, Cristo venció a la muerte, resucitando por el glorioso del poder del Padre. Es preciso también emprendamos una nueva vida. O sea, lo que está diciendo es que se cae de la mata, que entrar en la vida, entrar en esa relación con el Señor implica un cambio necesario, ¿verdad? Porque mantener esa amistad, las amistades se pueden diversificar en muchas cosas, pero la que es la relevante, amistad al final se convierte en una relación, ya sea comercial, sea de interés particular, de cualquiera que sea, pero hay una que es sublime, que es la que comparten intereses y la que es sincera, la que es de crecimiento mutuo. Esa es la que estamos hablando aquí. Entonces es preciso hacer el cambio.
Hemos sido, dice, y excelente, ¿verdad? Eso que nuestro pastor nos ha indicado de ser injertados. Es que hay una operación donde te vas a alimentar esa rama que se está injertando en esa planta principal, le va a dar una savia, que es la que le va a dar el alimento para mantener, y la otra mantiene sus características. Eso es lo que estoy entendiendo de lo que nuestro experto nos ha hablado hoy. Mantiene esas características, pero la esencia está surgiendo de esa planta principal que es el Señor, y yo pues la he relacionado siempre esa savia con el Espíritu Santo, que es la que nos alimenta diariamente. Entonces estamos injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, dice, una muerte como la suya. Compartiremos también, dice, la resurrección. Lo que está estableciendo no es una cosa desvinculada una de otra. Si participas en la muerte, participas de haber sido sepultado, participas también de la resurrección. No es que yo vengo, participo de la muerte, la gracia, y después sigo viviendo como a mí me da la gana. Eso no es que hay que insertarse, está injertado en la vida verdadera, como dice también la Escritura. Pues una persona que muere, ya aquí interesante, ¿verdad? Una persona que muere queda libre del dominio del pecado. Así pues, hemos muerto en Cristo, debemos confiar que también viviremos con Él. La verdad que ese escrito es extraordinario. Nos demostró entonces que la razón de ser es la muerte, porque en Cristo vemos las dos cosas, es una moneda, la muerte porque nosotros hablamos de la muerte y resurrección. En la muerte, su sepultura, donde también tenemos que hacer ese proceso de estar sepultados. Cristo estuvo 3 días sepultado. Nosotros pasamos un proceso también en la vida donde, por ejemplo, el apóstol Pablo pasó un tiempo después de que tuvo la revelación y el encuentro con el Señor. Estuvo como 10 años desconectado del mundo en preparación. Yo aquí me estoy inventando esto. Y sí, estaba sepultado de los ojos de muchos, donde entonces hasta vino después Bernabé y lo buscó para que entonces diera la asistencia que el Señor estaba demandando en la iglesia de Antioquía. Y ahí empezó una vida distinta. Una vida, y aquí lo importante es que vivamos con Él. Mira, yo creo que ahí es donde el concepto de la vida nueva en Cristo es vivir con Cristo. Vivir con Cristo a través de esa operación continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, en esa savia, de ese injerto realizado de nosotros en la vida verdadera, en Jesús. Es extraordinariamente maravilloso si podemos entender y quedarnos con estas ideas en nuestra mente para poder entonces tener el significado de lo que es la vida nueva en Cristo. No sé si tenemos algún comentario, hermano Richard. Y aquí con esto queda derrotado ya el concepto de que yo vengo, me perdonan, sigo en lo mismo, regreso otra vez, me arrepiento nuevamente, me confieso y vuelvo y sigo. No estoy diciendo que es que no hay esa vida de transformación. Una de las cosas extraordinarias es que nos vamos dando cuenta de nuestras vidas en errores que vivimos, en prejuicios, que es lo que le estaba hablando aquí. En ese entorno en que vivimos nosotros, tenemos que ir descubriendo cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios para ir transformando nuestra vida interior, nuestra vida en nuestros actos, y también transformar la vida de la sociedad, que a eso es que estamos llamados a predicar el reino de Dios.
tiene que haber el mundo tiene que transformarse a través de la acción de Dios, y la acción de Dios es a través de nosotros como individuos y a través de la iglesia. Esa es la vida nueva, para que se lleve a cabo entonces la redención también de lo que es todo lo que nos rodea, de las estructuras sociales, del pensamiento político, del cambio en la familia, del cambio en el lugar de trabajo, en las reglas laborales. Todas esas transformaciones es parte de la vida nueva en Cristo. Hermano Richard, creo que podemos ir... Amén. Sí, excelente, excelente. La gente le huye al tema de la muerte, porque es obvio que para nosotros, sobre todo en esta zona de Occidente, la muerte está asociada con separación, está asociada con el cero disfrute, ¿verdad?, de las cosas y la vida y las cosas buenas de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros, ¿verdad?, hay un elemento sombrío de lo que es la muerte. Sabemos que en otras culturas, ¿verdad?, se llora cuando se nace, porque algunos piensan que han venido a sufrir, pero se celebra cuando se muere porque hay una especie de liberación. Y si nos preguntan a nosotros los creyentes si en algún momento hemos atravesado por la muerte, la respuesta es que sí, porque cuando fuimos bautizados, morimos juntamente con Cristo. Esa es la participación que tenemos en conjunto con él al ser bautizado, ¿verdad? El simbolismo de este sacramento, es que en Cristo morimos. Pero el apóstol Pablo hace una salvedad, ¿verdad? Cuando morimos, ya dejamos de ser presa del pecado. Cuando se muere, ¿verdad? Él mismo expresa y dice, cuando ya uno está muerto, pues ya no es esclavo del pecado. Y lo que se está tratando de enfatizar, ¿verdad?, en este aspecto de la muerte, no es solamente la muerte, es lo que él luego añade cuando él dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos, pero él añade, para ser resucitados y vivir una vida nueva. Es decir, que esta muerte no es lo último, sino lo penúltimo. Lo que viene próximo, ¿verdad?, a partir de esta muerte con Cristo, donde morimos en Él, es que en Cristo también somos resucitados y despertamos para una vida nueva, renovada. ¿Por qué? Bueno, porque ¿verdad?, en el tema de la gracia, Dios se asegura que nosotros sepamos quién fue que nos llevó de las tinieblas a la luz admirable. En este tema también Dios se asegura que nosotros entendamos que de no haber sido por el poder transformador de Dios, tanto en la vida de Jesucristo como en la nuestra, usted y yo estaríamos muertos espiritualmente a estas alturas. La vida que tenemos, la vida nueva, la vida transformada, que es el tema del cual hoy estamos hablando, tiene sus raíces profundas en el momento cuando Dios nos adopta, nos hace suyos, nos injerta en la persona de Jesucristo, para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario nosotros podamos dar frutos al 100%. Así que esta experiencia de muerte a la que todos nos vemos continuamente enfrentados, ¿no?, ya sea por el tema de que algún ser querido que amamos se nos adelanta, pero también porque en la vida experimentamos distintos finales, distintos duelos, distintas muertes, cuando morimos a un empleo, cuando morimos a una relación, cuando morimos, ¿verdad?, a la percepción de nosotros mismos. A veces pensamos que nosotros somos personas buenas, que somos personas así o asado,
Y a veces cometemos perdón, una serie de errores que nos preguntamos nosotros mismos, pero ¿cómo yo pude haber hecho esto? Y esto tiñe, mancha nuestra propia percepción de nosotros mismos. Cuando hay ese tipo de muerte, hay que entender que de eso Dios nos está rescatando, Dios nos está levantando, Dios nos está haciendo personas nuevas aún desde las entrañas de la misma muerte. Dios nos hace nuevos, nos injerta y nos ofrece a cambio una vida nueva. Bien, yo creo que hemos podido ver cómo la demostración del apóstol Pablo a una visión distorsionada de lo que era la gracia de Dios y el propósito de Dios, pues se demuestra la seriedad que implica la gracia de Dios. Y otro de los derivados que tenemos hoy es el símbolo, el signo, ¿verdad? El sacramento del bautismo, como su significado trascendental en la vida del cristiano. Así que lo que estamos es convocados a una vida nueva, a una vida de propósito, con un propósito claro, que es el propósito divino. Y es lo que habíamos hablado de antes, ¿verdad? Cuando conectamos con María Magdalena, una vida sin esperanza. Hoy vivimos una vida con esperanza, que es lo que uno de los grandes problemas en el ser humano, es poder vivir sin esperanza, donde hace falta. Donde hace falta es la razón de por qué nosotros vivimos. Es una pregunta que es fundamental en el ser humano, y aquí hay una respuesta. Cristo es la respuesta, una vida nueva en Cristo. Bendiciones, hermano Richard, bendiciones a los hermanos que nos han estado escuchando, nos han estado viendo y que nos escucharán y nos verán a lo largo del tiempo aquí en este espacio cibernético. Amén. Hermano y hermana, gracias por acompañarnos. Recuerda que hoy a las cerca de las 11 de la mañana, posiblemente 11 menos cuarto, estaremos transmitiendo nuestro culto de adoración, así que te invitamos para que tú participes. Sabemos que estamos en medio de una pandemia y que la asociación de esta pandemia con el tema de la muerte es muy fuerte y vivimos con miedo a la muerte. Todos los días nos dan estadísticas de cuántos han muerto por esta pandemia. Y el apóstol Pablo de algún modo nos invita a mirar la muerte con otros ojos. No como la fatalidad última, sino como el inicio de una vida nueva. Y vivir sin el miedo a la muerte, sabiendo que en ella hay un significado profundo, porque al morir, a la misma vez que morimos, resucitamos para Cristo Jesús. Así que gracias por acompañarnos, que esa vida transformada y nueva sea tu vida, sea mi vida, y que el Señor nos guíe todos los días tomados de la mano de su Señor y guiados por el Espíritu Santo. Nos vemos a más adelante y paz de Jesucristo sea contigo. Amén. Bendiciones.